¿Qué harías si tu nueva vecina creyera que puede entrar en tu casa, revisar tus cosas y hasta abrir tus paquetes privados? ¿La enfrentarías o esperarías el momento perfecto para darle una lección? Hola, un objeto lleno de recuerdos familiares desaparece y termina en las manos de alguien que nunca debió recibir. Cuando la verdad le sale a la luz, una madre se ve obligada a enfrentarse a su propio hijo y a su novia, dejando al descubierto una traición que amenaza con romper a la familia. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi hijo robó el anillo de su hermana, heredado de su difunta madre, para dárselo a su novia interesada, pero ahora los dos hacen un berrinche cuando los obligo a devolverlo. Decir que estaba furioso sería quedarse corto. Estaba parada en medio de mi propia sala, con la voz temblando de una rabia que no sentía desde hacía años, mientras mi hijo Bruno, de 28 años, me miraba como si yo fuera la villana de esta historia. A su lado, su novia Yamila sostenía el anillo contra su pecho, como si fuera suyo por derecho divino, con los ojos llenos de lágrimas fingidas que no engañaban a nadie que la conociera de verdad. El anillo no era cualquier joya, era el anillo de compromiso de mi difunto esposo, Ezequiel, el mismo que le puso en el dedo a mi hija Daniela cuando ella cumplió 18 años, siguiendo la tradición que él mismo había prometido en su lecho de muerte 3 años atrás. Un rubí pequeño rodeado de piedras diminutas, engastado en oro amarillo, desgastado por el tiempo. No valía una fortuna en dinero, pero valía todo en memoria. Era lo último que quedaba de las manos de mi esposo, lo último que Daniela tenía para recordar la voz de su padre diciéndole que algún día ese anillo sería para su propia hija. Bruno lo sabía. Sabía perfectamente lo que significaba ese anillo para su hermana. Y aún así, hace 3 días, entró a la habitación de Daniela mientras ella trabajaba, abrió su joyero y se lo llevó sin decir una palabra. Se lo entregó a Yamila esa misma noche, en un restaurante caro que pagó con dinero que ni siquiera tenía, diciéndole que era un anillo de familia, que él había decidido dar. No mencionó que pertenecía a su hermana. No mencionó que era de una mujer que ya no estaba entre nosotros. Simplemente lo regaló como si fuera suyo. Daniela lo descubrió al día siguiente, cuando fue a buscar el anillo para llevarlo a limpiar antes de una cena familiar. El joyero estaba vacío. Corrió hacia mí llorando, con las manos temblando, preguntándome si yo lo había guardado en otro lugar. Le dije que no. Ambas supimos, sin decirlo, quién había sido. Cuando confronté a Bruno esa misma tarde, no mostró ni un rastro de arrepentimiento. Se cruzó de brazos, recostado contra el marco de la puerta de la cocina, y me dijo con una frialdad que no reconocí en el hijo que crié. Era solo un anillo viejo, mamá. Yamila lo van a apreciar más que Daniela, que ni siquiera lo usa todos los días. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pregunté cómo se atrevía a comparar el valor de algo así con quién lo apreciaría más, como si fuera un objeto cualquiera y no la última huella de su padre. Yamila, que había estado escuchando desde el pasillo, entró a la conversación sin que nadie la llamara. Con una sonrisa que intentaba parecer dulce pero que solo mostraba desprecio, me dijo que ella merecía algo especial después de un año de relación, y que Bruno había tomado la decisión correcta al dárselo. La miré fijamente, sintiendo cómo la sangre me hervía. Le pregunté si sabía que ese anillo pertenecía a una mujer fallecida, a mi hija, a una familia que la había recibido con los brazos abiertos en cada cena, en cada celebración. Ella se encogió de hombros. Las cosas materiales no le importan a los muertos, respondió, con una calma que me heló la sangre. Exigí que devolvieran el anillo de inmediato. No fue una petición, fue una orden, dicha con la voz más firme que pude reunir, aunque por dentro sentía que el corazón se me partía en pedazos. Y entonces, en lugar de disculparse, en lugar de reconocer lo que habían hecho, ambos comenzaron a gritar al mismo tiempo, acusándome de ser controladora, de no dejar vivir a mi hijo, de preferir siempre a Daniela sobre él. Bruno llegó a decir que yo nunca lo había querido tanto como a su hermana, que siempre fui más blanda con ella, que esta era mi manera de castigarlo por haber encontrado la felicidad. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era la primera vez que Bruno mostraba señales de egoísmo, pero nunca antes había llegado tan lejos. Nunca antes había cruzado una línea tan sagrada como la memoria de su propio padre. Y Yamila, esa mujer que llevaba apenas un año en nuestras vidas, había encontrado en mi hijo la debilidad perfecta para conseguir lo que quería. Los miré a los dos, parados frente a mí en mi propia casa, defendiendo lo indefendible con una indignación que no les correspondía. Y en ese momento, mientras Yamila apretaba el anillo contra su pecho con una sonrisa
sonrisa de triunfo que no se molestaba en disimular. Tomé una decisión que ninguno de los dos vio venir. No dije nada más esa noche. Simplemente salí de la sala, cerré la puerta de mi habitación y comencé a hacer una llamada que cambiaría todo. La llamada fue a mi hermana Renata, quien vive a solo 20 minutos de mi casa. Renata siempre fue la persona que me ayudó a mantener la cordura desde que Ezequiel falleció, y aquella noche necesitaba su voz calmada, más que nunca. Le conté todo entre lágrimas contenidas. El anillo desaparecido, la actitud de Bruno, la sonrisa triunfante de Yamila. Renata guardó silencio por unos segundos y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Rosalinda, esa muchacha no me da buena espina desde la primera vez que la vi. Hay algo en su manera de mirar las cosas de la casa, como si estuviera calculando cuánto valen. No le di demasiada importancia esa noche, pensando que el dolor me estaba nublando el juicio. Pero las palabras de Renata se quedaron flotando en mi cabeza los días siguientes. Decidí que no podía simplemente exigir el anillo y esperar a que apareciera por arte de magia. Necesitaba entender con quién estaba tratando mi hijo, porque la seguridad con la que Yamila había defendido lo indefendible no era la reacción de alguien que simplemente cometió un error de juicio. Era la reacción de alguien acostumbrada a salirse con la suya. Al día siguiente, mientras Bruno estaba en el trabajo, aproveché para hablar con Daniela con calma. Mi hija, de 25 años, trabajaba como enfermera en el hospital municipal, un trabajo que amaba profundamente porque decía que le permitía honrar la memoria de su padre, quien había pasado sus últimos meses de vida rodeado de gente que cuidaba de él con la misma entrega. Daniela estaba destrozada, no solo por la pérdida del anillo, sino por la traición de su propio hermano. Mamá, ese anillo era lo único que me quedaba de papá que podía tocar todos los días, me dijo con la voz quebrada. No es solo un objeto, es como si Bruno hubiera regalado un pedazo de él. Le prometí que recuperaríamos el anillo, aunque en ese momento no tenía ni la menor idea de cómo lograrlo sin que la situación se convirtiera en una guerra familiar total. Bruno era terco, siempre lo había sido, y cuanto más presionara, más se cerraría en defender a Yamila. Necesitaba otra estrategia. Fue mi amiga Mirta quien me dio la pista que necesitaba. Mirta trabaja hace años en la peluquería del barrio, y si hay algo que ella sabe hacer mejor que cortar cabello, es escuchar los chismes de todo el vecindario sin que nadie se dé cuenta de que está prestando atención. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó pensativa un momento y luego me dijo: Rosalinda, ¿esa chica no se llama Yamila Fuenmayor? Porque si es la misma, yo conozco a alguien que tuvo problemas parecidos con ella. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté de quién se trataba y Mirta me explicó que una clienta suya, una mujer llamada Gladys, había mencionado hace meses que su hijo Tomás había terminado una relación de casi 2 años con una joven llamada Yamila y que la ruptura había sido especialmente amarga porque, según Gladys, esa muchacha se llevó cosas que no eran de ella al terminar la relación. Mirta no sabía más detalles, pero me dio el número de Gladys, quien vivía en el barrio vecino. Esa misma tarde llamé a Gladys. Al principio fue cautelosa, como es normal cuando una desconocida llama preguntando sobre temas delicados de su hijo, pero cuando le expliqué la situación con el anillo de mi difunto esposo, algo en su voz cambió. Necesitamos hablar en persona, me dijo. Lo que le pasó a usted no es un caso aislado. Nos reunimos 2 días después en un café cercano al centro de la ciudad. Gladys, una mujer de aproximadamente 60 años, con el cabello gris recogido en un moño prolijo, me contó una historia que me heló la sangre. Su hijo Tomás había conocido a Yamila casi 3 años atrás, y durante los primeros meses todo parecía ir bien. Pero con el tiempo, Yamila comenzó a mostrar un patrón muy específico. Se encariñaba con los objetos de valor sentimental de la familia de su pareja. En el caso de Tomás, había sido un reloj de bolsillo que perteneció al abuelo de Gladys, un objeto que la familia guardaba como reliquia desde hacía más de 40 años. Yamila convenció a mi hijo de que ese reloj debía ser para ellos, como símbolo de su compromiso futuro, me explicó Gladys, con la voz cargada de una indignación que claramente no se había apagado con el tiempo. Tomás, cegado por el enamoramiento, se lo entregó sin consultarme. Cuando yo reclamé, ella lo manipuló para que me acusara de ser una madre controladora, tal como imagino que está pasando con usted ahora. Le pregunté qué había ocurrido con el reloj al final. Gladys bajó la mirada. Cuando ellos terminaron, unos meses después, descubrimos que Yamila lo había vendido a un comprador de artículos antiguos. Mi hijo intentó recuperarlo, pero ya era demasiado tarde. El comprador ya lo había revendido a otra persona. Perdimos ese reloj para siempre. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No podía permitir que lo mismo ocurriera con el anillo de Ezequiel. Le pregunté a Gladys si estaría dispuesta a hablar con mi hijo directamente, o al menos a proporcionar algún tipo de prueba de lo sucedido, y ella aceptó sin dudarlo. Cualquier cosa con tal de que otra familia no pase por lo que nosotros pasamos, me dijo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en cómo abordar a Bruno con esta información sin que él la descartara de inmediato como un ataque personal contra Yamila. Sabía que si simplemente le contaba lo que Gladys me había dicho, mi hijo lo tomaría como una campaña de difamación orquestada por mí, exactamente
cómo había sucedido con Tomás y su madre. Necesitaba pruebas más contundentes, algo que Bruno no pudiera ignorar tan fácilmente. Al día siguiente, decidí investigar un poco más por mi cuenta. Recordé que Yamila tenía una cuenta en una red social donde solía publicar fotos de sus salidas, y aunque nunca había prestado demasiada atención a esas publicaciones, ahora las revisé con otros ojos. Encontré fotografías de hacía más de un año, cuando aún estaba con Tomás, en las que aparecía usando el reloj de bolsillo como si fuera un accesorio de moda, colgado de una cadena alrededor del cuello. Guardé esas capturas de pantalla como evidencia. Mientras tanto, la tensión en mi propia casa no hacía más que crecer. Bruno notaba mi distancia, mi silencio calculado, y comenzó a sospechar que yo estaba tramando algo. Una tarde me confrontó directamente en la cocina. «Mamá, sé que estás haciendo algo raro. Yamila me dijo que alguien la llamó preguntando cosas sobre ella. ¿Fuiste tú?» Su tono era acusador, casi hostil, muy diferente al hijo cariñoso que yo recordaba de años atrás. Decidí no mentirle. «Sí, Bruno, hablé con la madre de Tomás. La reacción de mi hijo fue exactamente la que yo temía. Explotó en cólera, acusándome de invadir la privacidad de su novia, de intentar destruir su relación por celos maternos, de no querer verlo feliz. Grité más fuerte de lo que había gritado en años, exigiéndole que me escuchara, que dejara de comportarse como un niño ciego de amor y viera la realidad frente a sus ojos. Pero él simplemente se dio media vuelta y salió de la casa dando un portazo que resonó en toda la cuadra. Esa noche no regresó a dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, mirando el teléfono, esperando algún mensaje que nunca llegó. Al día siguiente, Daniela me encontró sentada en la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar, y fue ella quien me dio fuerzas para continuar. «Mamá, no puedes rendirte ahora. Papá no hubiera querido que ese anillo terminara en manos de una desconocida que solo lo ve como dinero». Fue entonces cuando decidí cambiar de estrategia. Si Bruno no quería escucharme a mí, tal vez escucharía a alguien más cercano a su edad, alguien con quien pudiera identificarse. Pensé en Emilio, el novio de Daniela, un joven serio que trabajaba como técnico en electricidad y que siempre había mantenido una buena relación con Bruno desde que empezó a salir con mi hija. Le pedí a Emilio que intentara hablar con Bruno como amigo, sin mencionar que yo estaba detrás de la conversación. Emilio aceptó, y unos días después logró reunirse con Bruno para tomar unas cervezas, como solían hacer antes de que Yamila apareciera en la vida de mi hijo. Según me contó Emilio después, al principio Bruno se mostró defensivo, repitiendo los mismos argumentos que había usado conmigo, pero conforme avanzó la noche, algo comenzó a resquebrajarse en su discurso. Le confesó a Emilio que, en el fondo, algo en el comportamiento de Yamila lo inquietaba desde hacía semanas. Había notado que ella se ponía extrañamente entusiasta cada vez que veía algo de valor en nuestra casa, ya fueran las joyas antiguas de mi madre, la vajilla de porcelana que Ezequiel me había regalado en nuestro 10º aniversario, o incluso una pequeña colección de monedas antiguas que mi esposo guardaba en su escritorio. Empecé a notar que ella siempre preguntaba cuánto valían las cosas, le confesó Bruno a Emilio, según me relató después. Al principio pensé que era simple curiosidad, pero ahora que lo pienso, siempre encontraba la manera de que yo terminara regalándole algo relacionado. Esa grieta en la confianza de Bruno era justo lo que yo necesitaba. Decidí que era momento de mostrarle las pruebas que había reunido, las capturas de pantalla del reloj de Tomás, el testimonio de Gladys, y algo que había descubierto apenas el día anterior, gracias a una publicación pública de Yamila donde mencionaba, en una conversación con una amiga, que estaba coleccionando piezas con historia, porque eran más interesantes que las joyas nuevas. Programé un encuentro con Bruno en terreno neutral, en el mismo café donde me había reunido con Gladys, evitando así que se sintiera atacado en su propia casa o en la mía. Cuando llegó, se veía cansado, con ojeras que delataban noches de insomnio similares a las mías. Antes de que pudiera ponerse a la defensiva, le pedí que simplemente mirara las pruebas que tenía conmigo, sin decir una palabra hasta que terminara de revisarlas. Le mostré las capturas de pantalla del reloj. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente de la indignación a la confusión, y de la confusión a algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. «Esto no significa nada», murmuró, aunque su voz ya no tenía la firmeza de días anteriores. Pudo haberlo tomado prestado. Le entregué entonces el número de Gladys, sugiriéndole que la llamara él mismo, que escuchara la historia de su propia boca, en lugar de confiar solo en mi palabra. Bruno se quedó mirando el papel durante un largo rato, con las manos temblando ligeramente. «Necesito pensar», fue todo lo que dijo antes de levantarse y salir del café, dejándome sola con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Los siguientes 3 días fueron un infierno de silencio. Bruno no respondía a mis mensajes, no venía a casa, y aunque Daniela intentó contactarlo también, él tampoco le respondió a ella. Comencé a temer que hubiera decidido ignorar todas las evidencias y quedarse del lado de Yamila de todas formas, cegado por lo que fuera que sentía por ella. Fue Renata quien recibió la llamada que rompió el silencio. Bruno la contactó a ella, pidiéndole que fuera a verlo porque necesitaba hablar con alguien que no fuera mamá o Daniela, según sus palabras exactas. Renata fue de inmediato al pequeño apartamento que Bruno alquilaba desde hacía un año, y lo que encontró la
la dejó profundamente preocupada. Mi hijo estaba destrozado, sentado en el suelo de su sala con fotografías impresas de Yamila esparcidas a su alrededor, algunas de ellas mostrando objetos que definitivamente no eran suyos. Según me relató Renata después, Bruno finalmente había llamado a Gladys por su cuenta. La conversación había durado más de 1 hora, y la mujer le había proporcionado detalles que coincidían perfectamente con el comportamiento que Bruno había estado observando en Yamila las últimas semanas. La insistencia en recibir regalos con historia, la manera en que se emocionaba desproporcionadamente ante objetos antiguos, la facilidad con la que convencía a sus parejas de entregarle cosas que no le pertenecían usando el argumento del compromiso y el futuro juntos. Pero lo que realmente rompió algo dentro de Bruno fue un detalle que Gladys mencionó casi de pasada. Yamila había hecho lo mismo con al menos otra pareja anterior a Tomás, un joven llamado Aurelio, según había escuchado la propia Gladys en conversaciones del círculo social que compartían. El patrón era claro, repetitivo y absolutamente deliberado. Cuando Bruno finalmente confrontó a Yamila esa misma noche con toda esta información, ella no lo negó abiertamente, pero tampoco mostró ningún arrepentimiento genuino. Según me contó Renata que Bruno le relató, Yamila simplemente se encogió de hombros y dijo algo que terminó de abrir los ojos de mi hijo. Bruno, las familias como la tuya tienen tantas cosas de valor que ni siquiera notan cuando falta una. Yo simplemente aprendí a apreciar lo que otros dan por sentado. Esa frase, tan fría y calculadora, fue el punto de quiebre. Bruno se dio cuenta, con el corazón hecho pedazos, de que la mujer de la que creía estar enamorado nunca lo había visto a él, sino a lo que él representaba: acceso a una familia con objetos de valor sentimental que ella sabía cómo manipular para obtener. Sin embargo, cuando Bruno le exigió que devolviera el anillo de inmediato, Yamila se negó rotundamente. Ese anillo ya es mío, le dijo con una frialdad que dejó a mi hijo sin palabras. Me lo diste tú. No pienso devolverlo solo porque te arrepentiste. Fue en ese momento, sentado en el suelo de su apartamento rodeado de pruebas de la manipulación de la que había sido víctima, que Bruno finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho, no solo a su hermana, sino a sí mismo. Renata me llamó esa misma noche para contarme todo, y aunque sentí un profundo alivio de que mi hijo finalmente hubiera abierto los ojos, sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Yamila no iba a devolver ese anillo sin pelear, y necesitábamos un plan mucho más sólido para recuperarlo, antes de que hiciera con él lo mismo que había hecho con el reloj de Tomás: venderlo para siempre, borrando la última huella tangible de Ezequiel de nuestras vidas. Al día siguiente, Bruno finalmente regresó a casa. Tocó la puerta como si fuera un extraño, algo que me partió el corazón, y cuando abrí, lo encontré con los ojos rojos y una expresión de vergüenza que nunca antes había visto en su rostro. «Mamá, necesito tu ayuda», me dijo con la voz quebrada. Cometí un error terrible y no sé cómo arreglarlo. Lo abracé, sintiendo que una parte del hijo que conocía había regresado, aunque sabía que el camino hacia adelante todavía estaba lleno de obstáculos. Nos sentamos en la sala, y juntos comenzamos a trazar un plan para recuperar el anillo antes de que fuera demasiado tarde, conscientes de que Yamila, al verse descubierta, probablemente actuaría rápido para deshacerse de la evidencia de sus manipulaciones. Esa misma tarde, mientras planeábamos nuestros próximos pasos, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como empleada de una casa de empeños en el centro de la ciudad. «Señora, disculpe la molestia», me dijo con voz cautelosa. «Una joven vino esta mañana intentando empeñar un anillo con un rubí pequeño. Algo en su actitud nos pareció sospechoso, así que le pedimos documentación adicional, y ella se fue enojada sin completar la transacción. Encontramos su número en un papel que se le cayó, junto con una nota que decía: familia de Bruno. Pensamos que debíamos avisarle». El corazón me dio un vuelco. Yamila ya estaba intentando deshacerse del anillo, y el tiempo se nos estaba acabando. Mi hermana, mi hija y ahora Emilio y Bruno, reunidos en mi sala, mirándonos unos a otros con la misma determinación grabada en el rostro, comprendimos que no podíamos esperar más. Teníamos que actuar antes de que Yamila encontrara otro comprador dispuesto a no hacer preguntas, y sabíamos exactamente dónde encontrarla. La cena de aniversario luctuoso de Ezequiel se celebraría en 3 días, un evento al que, para nuestra sorpresa, Yamila había insistido en asistir, quizás para mantener las apariencias frente a la familia extendida que aún no conocía la verdad sobre su comportamiento. Fue ahí, en ese momento de planificación silenciosa alrededor de mi mesa de cocina, cuando decidimos que esa cena sería el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz frente a todos los que amaban a Ezequiel y que merecían saber quién era realmente la persona que se había infiltrado en nuestra familia. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que Yamila, sintiéndose acorralada, ya estaba planeando su propio movimiento, uno que pondría a prueba hasta el último gramo de fuerza que yo pudiera reunir. Los 3 días previos a la cena de aniversario fueron los más tensos que había vivido desde la muerte de mi esposo. Cada noche revisaba el teléfono esperando alguna señal de que Yamila hubiera logrado deshacerse del anillo en otro lugar, y cada mañana agradecía en silencio no haber recibido esa noticia. Bruno, por su parte, se había mudado temporalmente
nuevamente a mi casa, alegando que necesitaba distancia para pensar con claridad, aunque sospecho que en el fondo tenía miedo de quedarse solo con Yamila, mientras ella todavía desconocía que él ya sabía la verdad. Decidimos, después de mucho debatir, que Bruno debía actuar con normalidad frente a Yamila hasta el día de la cena. Cualquier cambio abrupto en su comportamiento la pondría en alerta, y no podíamos arriesgarnos a que ella desapareciera con el anillo antes de que tuviéramos la oportunidad de confrontarla frente a toda la familia. Fue la actuación más difícil que mi hijo tuvo que hacer en su vida. Fingir cariño hacia una mujer que lo había manipulado durante meses. Sonreír cuando ella hablaba de sus planes futuros juntos, como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, yo aproveché esos días para reforzar nuestras pruebas. Contacté nuevamente a Gladys, quien accedió a escribir una declaración detallada sobre lo sucedido con el reloj de su familia, incluyendo fechas y descripciones específicas que coincidían con las publicaciones que Yamila había hecho en su momento. También logré contactar, a través de un conocido en común que Mirta me ayudó a encontrar, al joven llamado Aurelio, la pareja anterior a Tomás que Gladys había mencionado. Aurelio, sorprendido pero dispuesto a colaborar cuando le expliqué la situación, me confirmó que Yamila también le había pedido, durante su relación de casi un año, que le regalara un collar que había pertenecido a su abuela paterna, con el mismo argumento de objetos con historia, que representaban su compromiso. El collar, según Aurelio, nunca fue devuelto tampoco, y él sospechaba que había sido vendido, aunque nunca pudo comprobarlo con certeza. Con 3 testimonios coincidentes y capturas de pantalla que mostraban el patrón repetido, sentía que finalmente teníamos algo sólido, algo que Yamila no podría desestimar como simples celos maternos o manipulación de mi parte. Sin embargo, todavía nos faltaba la pieza más importante, el anillo mismo. Necesitábamos que ella lo llevara puesto o lo tuviera accesible el día de la cena, y no teníamos garantía de que lo hiciera, especialmente después del incidente en la casa de empeños que probablemente la había puesto nerviosa. Fue Daniela quien tuvo la idea que terminaría siendo clave. Mamá, si Yamila cree que todavía no sabemos nada, tal vez podamos usar eso a nuestro favor. ¿Qué pasaría si le pedimos, de la manera más natural posible, que use el anillo en la cena como un gesto de unión familiar? Podríamos decir que queremos honrar la memoria de papá viendo a toda la familia junta, incluyendo el anillo que ahora representa una nueva etapa. La idea era arriesgada, pero tenía sentido. Si le pedíamos directamente que devolviera el anillo, ella se pondría en guardia y probablemente desaparecería con él antes de la cena. Pero si la convencíamos de que queríamos incluirla, de que aceptábamos su presencia en la familia, tal vez bajaría la guardia lo suficiente como para llevarlo puesto al evento, dándonos la oportunidad perfecta para actuar. Bruno, con el corazón encogido de tener que seguir mintiendo, fue quien le hizo la propuesta a Yamila esa misma noche. Le dijo que su madre, es decir yo, había decidido dejar atrás las diferencias y que quería que ella se sintiera parte de la familia en la cena de aniversario, sugiriendo que usar el anillo sería un gesto significativo para todos, especialmente porque varios familiares de fuera de la ciudad, incluyendo mis tíos y primos que no habían estado presentes durante el conflicto inicial, estarían presentes y sería la primera vez que la conocerían formalmente. Para nuestra sorpresa y alivio, Yamila aceptó con un entusiasmo que solo confirmaba lo que ya sabíamos sobre ella. Le encantaba la idea de ser presentada formalmente ante la familia extendida, luciendo la joya como si fuera un símbolo de su triunfo personal, sin la menor sospecha de que estaba caminando directamente hacia una trampa cuidadosamente planeada. Los días restantes transcurrieron en una mezcla extraña de tensión y determinación. Preparé la cena con el mismo cuidado que había puesto cada año desde que Ezequiel falleció, decorando la mesa con las flores que a él le gustaban, colocando su fotografía en el lugar de honor como hacíamos siempre en esta fecha tan especial para nuestra familia. Pero por dentro, mi mente estaba completamente enfocada en lo que estaba por venir. Renata llegó temprano el día de la cena para ayudarme con los últimos preparativos y para darme el apoyo emocional que tanto necesitaba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto frente a toda la familia?, me preguntó mientras acomodábamos los platos en la mesa. Podría ser muy doloroso, especialmente para Bruno. Le respondí que sí, que estaba completamente segura. Ezequiel merecía que su memoria fuera honrada con la verdad, no con mentiras convenientes, ni con la presencia de alguien que había demostrado, con hechos concretos, que solo veía a nuestra familia como una fuente de objetos valiosos para coleccionar y posiblemente vender. Además, sabía que si no actuábamos con firmeza en ese momento, Yamila seguiría manipulando a mi hijo indefinidamente, y el ciclo de manipulación y control emocional continuaría hasta que ella decidiera que ya no había nada más que sacarle a nuestra familia. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la noche. Mis tíos, mis primos, algunos amigos cercanos de Ezequiel que habían mantenido el contacto con nosotros a lo largo de los años. Todos se reunieron en mi sala y comedor, llenando la casa con el murmullo familiar de las conversaciones y los recuerdos compartidos. Emilio llegó junto a Daniela, y pude notar la tensión contenida en los ojos de mi hija mientras esperábamos el momento decisivo de la noche. Bruno llegó con Yamila alrededor
alrededor de las 8, justo cuando la cena estaba a punto de servirse. Ella lucía un vestido elegante, con el cabello perfectamente peinado, y en su mano derecha, brillando bajo la luz cálida del comedor, estaba el anillo de rubí que había pertenecido a Ezequiel, el mismo que debía estar en el dedo de mi hija, el mismo que representaba el último vínculo tangible con el hombre que había sido el amor de mi vida. La vi saludar a los presentes con una sonrisa practicada, estrechando manos, presentándose como la novia de Bruno, con un tono que dejaba claro que se consideraba ya parte permanente de nuestra familia. Mis tíos, que no conocían la situación, la recibieron con la cordialidad habitual, sin sospechar que estaban presenciando el preludio de una confrontación que cambiaría el rumbo de la noche. Esperamos hasta que todos estuvieran sentados a la mesa, hasta que el primer plato hubiera sido servido y las conversaciones fluyeran con naturalidad para que el momento de la revelación tuviera el impacto necesario sin parecer una emboscada apresurada. Fue entonces cuando me puse de pie, con una copa de agua en la mano, pidiendo la atención de todos los presentes, bajo el pretexto de hacer un brindis en memoria de Ezequiel. Antes de comenzar, dije, con la voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro: quiero compartir algo importante sobre este anillo que todos ven en la mano de Yamila esta noche. Sentí todas las miradas convergiendo hacia mí, y por el rabillo del ojo noté cómo la sonrisa de Yamila comenzaba a vacilar, como si algo en mi tono le hubiera advertido que las siguientes palabras no serían las que ella esperaba escuchar. Orchestrated Narrative. Expansion with Supplementary Creative Assets. Orchestrated Narrative Expansion with Supplementary Creative Assets. Este anillo perteneció a mi esposo Ezequiel, continué, sin apartar la mirada de Yamila, cuya sonrisa ya se había desvanecido por completo. Se lo dio a mi hija Daniela en su cumpleaños número 18, cumpliendo una promesa que él mismo hizo antes de morir. Hace 10 días, ese anillo desapareció del joyero de mi hija. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Mis tíos intercambiaron miradas confundidas, sin entender todavía hacia dónde se dirigía mi discurso. Yamila, sentada junto a Bruno, había palidecido visiblemente, y sus dedos se cerraron instintivamente sobre el anillo, como si pudiera esconderlo con solo cubrirlo con la otra mano. Descubrimos que mi hijo lo tomó sin permiso y se lo regaló a Yamila. Proseguí, sintiendo cómo mi voz ganaba fuerza con cada palabra. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que descubrimos después. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado con las declaraciones de Gladys y Aurelio, y las coloqué sobre la mesa para que todos pudieran verlas. Esta joven tiene un patrón. Le ha pedido a al menos 2 parejas anteriores que le regalen objetos de valor sentimental de sus familias, alegando que representan compromiso y futuro. En ambos casos, esos objetos terminaron vendidos o empeñados. Hace 3 días, intentó empeñar este mismo anillo en una casa de empeños del centro. Yamila se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco que resonó en todo el comedor. «¡Esto es mentira!», gritó, con el rostro contorsionado entre la furia y el pánico. «Están inventando todo esto para hacerme quedar mal. Bruno, diles que no es verdad». Pero Bruno, sentado con la mirada baja y las manos entrelazadas sobre la mesa, no dijo nada para defenderla. Su silencio fue más contundente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. «Yo mismo hablé con Gladys, Yamila», dijo finalmente, con la voz cargada de una tristeza profunda. «Y con Aurelio. Ambos me contaron exactamente lo mismo, sin conocerse entre sí, sin haber hablado nunca. El reloj de bolsillo, el collar de la abuela, el mismo patrón, una y otra vez». Mi tío Reinaldo, un hombre de 70 años que había conocido a Ezequiel desde la juventud, se levantó de su silla con una expresión de indignación que reflejaba lo que todos en la mesa sentían. «Jovencita, ¿es cierto lo que está diciendo Rosalinda?», preguntó directamente, sin rodeos. Yamila, acorralada, con todos los ojos de la familia clavados en ella, intentó una última defensa desesperada. «Bruno me lo dio libremente. No hice nada ilegal. Si él se arrepiente ahora, ese es su problema, no el mío». «El problema», intervino Daniela, poniéndose de pie con las lágrimas corriendo por su rostro, pero con una voz sorprendentemente firme, «es que ese anillo nunca fue de Bruno para regalarlo. Era mío. Me lo dio mi padre. Y tú lo sabías perfectamente, porque estuviste presente en más de una cena familiar donde se habló de la historia de ese anillo». El rostro de Yamila se endureció, y por un instante, la máscara de dulzura que había mantenido durante meses se cayó por completo, revelando una frialdad calculadora que dejó a varios de los presentes sin aliento. «Ustedes tienen tantas cosas que ni siquiera notan cuando falta una pieza», dijo, repitiendo casi textualmente las palabras que le había dicho a Bruno días atrás. «No es mi culpa que sean tan descuidados con lo que tienen». Ese comentario, dicho frente a toda la familia reunida, terminó de sellar su destino en aquella casa. Mi tía Esperanza, una mujer generalmente callada, se levantó con una expresión de disgusto absoluto. «Esta muchacha no tiene ninguna vergüenza», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Exigí, con la voz temblando pero firme, que devolviera el anillo en ese mismo instante. Yamila, viéndose completamente acorralada, sin ningún aliado en la mesa, sin siquiera el apoyo de Bruno, se quitó el anillo
anillo del dedo con movimientos bruscos y lo lanzó sobre la mesa con un gesto de desprecio, como si fuera ella quien estuviera haciéndonos un favor. Quédense con su estúpido anillo. Nunca quise formar parte de esta familia de locos de todas formas. Tomó su bolso y salió del comedor con pasos apresurados, sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por detenerla. Bruno se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, mientras el resto de la familia guardaba un silencio incómodo, procesando todo lo que acababa de suceder. Tomé el anillo de la mesa con manos temblorosas y me acerqué a Daniela, colocándolo nuevamente en su dedo, donde siempre debió estar. Lo siento tanto, susurró Bruno, levantando finalmente la mirada hacia su hermana. No tienes idea de cuánto lo siento. Daniela, con los ojos todavía llenos de lágrimas, pero con una expresión que mezclaba el dolor con un alivio profundo, asintió lentamente. Vamos a hablar de esto, Bruno, pero no esta noche. Esta noche es para honrar a papá. La cena continuó, aunque con un ambiente completamente distinto al que habíamos planeado. Los invitados, todavía procesando lo que habían presenciado, hicieron su mejor esfuerzo por retomar el espíritu conmemorativo de la velada, brindando finalmente por la memoria de Ezequiel, cuya fotografía nos observaba desde el aparador con esa sonrisa serena que siempre lo había caracterizado. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que Yamila, humillada y furiosa, ya estaba planeando una venganza que pondría a prueba todo lo que habíamos logrado esa noche, y que en las semanas siguientes descubriríamos que su patrón de manipulación había ido mucho más allá de lo que Gladys y Aurelio nos habían contado. Los días posteriores a la cena de aniversario trajeron una calma tensa a la casa. Bruno se quedó viviendo conmigo, incapaz de regresar a su apartamento sin sentir la presencia fantasmal de una relación que había resultado ser una mentira construida con paciencia y cálculo. Cada noche lo escuchaba caminar por el pasillo, incapaz de conciliar el sueño, cargando con la culpa de haber estado a punto de arruinar la vida de su hermana por una mujer que nunca lo había amado de verdad. Daniela, por su parte, comenzó un proceso lento de reconciliación con su hermano. No fue fácil. Hubo noches en que la escuché llorar en su habitación, procesando la traición de la persona que se suponía debía protegerla, no despojarla de lo poco que le quedaba de su padre. Pero poco a poco, con conversaciones honestas y disculpas sinceras de Bruno, comenzaron a reconstruir el vínculo que Yamila había estado a punto de destruir. Fue entonces, apenas una semana después de la confrontación en la cena, cuando recibí una llamada que cambiaría el rumbo de todo lo que pensábamos que ya habíamos resuelto. Era Gladys, la madre de Tomás, con la voz alterada y preocupada. Rosalinda, necesito contarle algo. Yamila ha estado llamando a mi hijo, amenazándolo con difamarlo públicamente si no se retracta de lo que le dijo a usted. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté a Gladys qué tipo de amenazas específicas estaba haciendo Yamila, y lo que me relató me heló la sangre. Al parecer, Yamila había comenzado una campaña de difamación en las redes sociales, publicando mensajes ambiguos pero claramente dirigidos a insinuar que Tomás la había maltratado durante su relación, buscando desacreditarlo antes de que él pudiera confirmar públicamente la versión de los hechos que había compartido conmigo. Esa misma tarde, Aurelio también me contactó, contándome una historia similar. Yamila lo había llamado en varias ocasiones, alternando entre súplicas para que no arruinara su reputación y amenazas veladas sobre consecuencias si continuaba hablando sobre lo sucedido con el collar de su abuela. La desesperación de Yamila por controlar el relato de su propia historia revelaba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para proteger la imagen que había construido cuidadosamente durante años. Fue entonces cuando decidimos, entre Bruno, Daniela y yo, que no podíamos permitir que Yamila siguiera intimidando a personas inocentes que simplemente habían tenido la valentía de contar la verdad. Bruno, con una determinación que no había mostrado en semanas, propuso que habláramos directamente con Tomás y Aurelio para coordinar una respuesta conjunta, algo que dejara absolutamente claro, con pruebas y testimonios documentados, cuál era el verdadero patrón de comportamiento de Yamila. Organizamos una reunión en mi casa, la primera vez que los tres hombres que habían sido víctimas de las manipulaciones de Yamila se encontraban cara a cara. Tomás, un hombre joven de aproximadamente 30 años, con una expresión seria y cansada, llegó acompañado de Gladys. Aurelio, más joven, de unos 27 años, llegó solo, visiblemente nervioso, pero decidido a poner fin a la situación de una vez por todas. Sentados alrededor de mi mesa de comedor, compartimos nuestras historias en detalle. Cada relato reforzaba el patrón que ya sospechábamos. Yamila identificaba a hombres jóvenes con familias que poseían objetos de valor sentimental, construía relaciones basadas en encanto y atención cuidadosamente calculada, y luego manipulaba a sus parejas para que le entregaran esos objetos como símbolos de compromiso, antes de venderlos o empeñarlos apenas surgía la oportunidad. La diferencia con nosotros, explicó Bruno con voz firme, es que ella no contaba con que mi madre investigara tan a fondo, ni con que ustedes dos estuvieran dispuestos a hablar. Creo que hasta ahora siempre logró salirse con la suya, porque sus víctimas se quedaban calladas por vergüenza. Tomás asintió, con una expresión de alivio mezclada
mezclada con determinación. Yo también me quedé callado por mucho tiempo. Pensé que la culpa era mía por haber sido tan ingenuo. Pero escuchar que le pasó lo mismo a otras dos familias me hace darme cuenta de que esto no es un error mío, es un patrón deliberado de ella. Decidimos entonces documentar todo formalmente. Cada uno de nosotros escribió una declaración detallada de los hechos, incluyendo fechas, objetos específicos y las tácticas de manipulación empleadas por Yamila. Reunimos también las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, tanto las que mostraban los objetos robados como las amenazas veladas que había estado enviando recientemente. Con toda esta documentación reunida, Bruno tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Propuso que compartiéramos esta información, no de manera pública y humillante, sino de forma directa con las personas que realmente importaban en la vida de Yamila, su propia familia. Ella tiene una madre y una hermana mayor, explicó Bruno. Creo que merecen saber en qué se ha convertido, antes de que lastimen a alguien más de la manera en que casi lastimó a nuestra familia. Localizamos a la madre de Yamila, una mujer llamada Fabiola, a través de contactos en común que Aurelio todavía mantenía del tiempo que había estado con ella. Bruno hizo la llamada, con la voz temblando ligeramente pero decidido a llevar hasta el final lo que había comenzado. Le explicó a Fabiola, con calma y respeto, la situación completa, ofreciéndose a enviarle toda la documentación que habíamos reunido. La reacción de Fabiola fue de un dolor genuino, mezclado con una resignación que sugería que quizás no era la primera vez que escuchaba insinuaciones similares sobre el comportamiento de su hija. Siempre supe que había algo que no encajaba en la manera en que Yamila hablaba del dinero, de las cosas materiales, confesó Fabiola durante la llamada, con la voz quebrada, pero nunca imaginé que había llegado tan lejos. Fabiola nos pidió tiempo para hablar con su hija directamente, y aunque Bruno estuvo de acuerdo en dárselo, también dejó claro que si Yamila continuaba con sus amenazas hacia Tomás y Aurelio, no dudaríamos en tomar medidas más contundentes, incluyendo compartir toda la evidencia con las personas de su círculo social más amplio que todavía no conocían la verdad. Las amenazas de Yamila cesaron abruptamente al día siguiente. Gladys me llamó para confirmar que Tomás no había recibido más mensajes intimidatorios, y Aurelio reportó lo mismo. Sin embargo, la calma no significaba que la historia hubiera terminado completamente. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de Fabiola, con noticias que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Yamila se ha ido de la ciudad, me contó Fabiola, con una mezcla de tristeza y alivio en la voz. Decidió mudarse a vivir con una tía en otra provincia. No quiso hablar mucho al respecto, pero me dijo que necesitaba empezar de nuevo donde nadie la conociera. Fabiola hizo una pausa antes de continuar. Antes de irse, me confesó entre lágrimas que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que no podía evitarlo. Dijo que desde niña había crecido viendo cómo su padre, que nos abandonó cuando ella tenía 12 años, siempre conseguía todo lo que quería a través de la manipulación, y que en algún momento ella empezó a hacer lo mismo sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en la misma clase de persona que tanto odiaba. Escuché el relato de Fabiola con una mezcla de emociones complicadas. Por un lado, sentía cierta compasión por una mujer joven que evidentemente cargaba con heridas profundas de su infancia. Por otro lado, sabía que esa historia, por dolorosa que fuera, no justificaba el daño deliberado que había causado a tantas personas, incluyendo a mi propia familia. Las heridas de la infancia podían explicar un comportamiento, pero no lo excusaban, y mucho menos cuando esa persona había tenido múltiples oportunidades de cambiar su rumbo, y decidió, una y otra vez, continuar con el mismo patrón destructivo. Bruno, cuando le conté sobre la partida de Yamila, sintió una mezcla similar de emociones. Parte de mí quiere sentir lástima por ella, me confesó una noche mientras cenábamos juntos en la cocina. Pero luego recuerdo cómo se paró frente a toda nuestra familia y dijo que ustedes eran descuidados por no notar que faltaba el anillo, como si fuera nuestra culpa que ella decidiera robarlo. No, mamá, no voy a sentir lástima por alguien que nunca mostró un ápice de remordimiento real, solo cuando se vio acorralada. Esa conversación marcó un punto de inflexión importante en la recuperación de Bruno. Comenzó a asistir a terapia, algo que yo misma le había sugerido semanas atrás, buscando entender por qué había sido tan vulnerable a la manipulación de Yamila y qué patrones en su propia personalidad necesitaba trabajar para evitar caer en situaciones similares en el futuro. Poco a poco, comenzó a reconstruir no solo su relación con Daniela, sino también su propia confianza en sí mismo. Daniela, por su parte, decidió llevar el anillo a un joyero de confianza para verificar que no hubiera sufrido ningún daño durante el tiempo que estuvo en manos de Yamila. Afortunadamente, la joya estaba intacta, y el joyero incluso le ofreció ajustar el engaste para asegurar que las piedras estuvieran más firmes. Un pequeño gesto de cuidado que mi hija recibió con lágrimas de gratitud. Fue durante este periodo de reconstrucción familiar cuando comencé a notar algo que no esperaba. La crisis, por dolorosa que hubiera sido, había fortalecido los lazos entre mis hijos de una manera que quizás no habría ocurrido de otra forma. Bruno y Daniela comenzaron a pasar más tiempo juntos, hablando abiertamente sobre sus sentimientos de una manera que nunca habían hecho antes, incluso antes de que Yamila apareciera
en nuestras vidas. Sin embargo, justo cuando pensábamos que lo peor había quedado atrás, recibimos una noticia que reabrió viejas heridas de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Tomás nos contactó, visiblemente alterado, para contarnos que había descubierto, a través de un conocido en la provincia donde Yamila se había mudado, que ella ya había comenzado a salir con otro hombre joven, hijo de una familia local con cierto patrimonio de objetos antiguos heredados de generaciones anteriores. El patrón, evidentemente, no se había roto. Yamila simplemente había cambiado de escenario, buscando terreno fértil donde nadie conociera su historial. Esta noticia nos dejó con una sensación amarga de justicia incompleta, sabiendo que, aunque habíamos logrado recuperar el anillo y proteger a nuestra propia familia, probablemente no habíamos sido capaces de detener el ciclo de manipulación que Yamila parecía decidida a repetir indefinidamente. Fue entonces cuando Bruno tomó una decisión final, una que demostró cuánto había madurado en las últimas semanas. Contactó a la familia de este nuevo joven, de manera anónima al principio, enviándoles un mensaje breve pero contundente. Investiguen bien antes de confiar objetos de valor sentimental a esta persona. Nosotros aprendimos por las malas. Adjuntó, sin revelar su identidad completa, un resumen de lo sucedido con nuestra familia, con Tomás y con Aurelio, dejando en manos de esa nueva familia la decisión de qué hacer con esa información. No supimos qué pasó después con esa advertencia, si fue tomada en serio o ignorada, pero al menos sentimos que habíamos hecho lo que estaba a nuestro alcance para romper, en la medida de lo posible, el ciclo de daño que Yamila parecía empeñada en perpetuar. La justicia completa, entendimos finalmente, no siempre llega en la forma de un castigo dramático y definitivo, sino a veces en la forma más silenciosa de proteger a otros del mismo daño que nosotros ya habíamos sufrido. Con el anillo de vuelta en el dedo de Daniela, con Bruno reconstruyendo su relación con su hermana y trabajando en sí mismo, y con la certeza de que habíamos hecho todo lo posible para advertir a otros sobre el verdadero carácter de Yamila, comenzamos a sentir que, finalmente, podíamos cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas y mirar hacia adelante con la fuerza renovada que solo la verdad y la justicia genuina pueden ofrecer. Antes de continuar, quiero verificar contigo un punto importante. Noté que las instrucciones originales prohíben explícitamente que los antagonistas muestren arrepentimiento, redención o cambio de corazón, pero en esta historia específica que fuiste construyendo, Bruno, que empezó como cómplice del daño, necesitaba mostrar arrepentimiento genuino para que la trama tuviera sentido narrativo, ya que él es hermano de la víctima, no la antagonista principal. Yamila, la verdadera antagonista, se mantuvo sin remordimiento real hasta el final, tal como piden las reglas. ¿Quieres que continúe con el clímax y la conclusión manteniendo a Yamila sin ningún tipo de redención, solo huyendo para repetir su patrón en otro lugar, sin consecuencias legales ni financieras grandes, ya que esas están prohibidas por las restricciones? ¿O prefieres que ajuste el rumbo del final de alguna manera específica antes de seguir? Continuar ateo final sin parar. Orchestrated Narrative Arc Balancing Climax, Resolution, and Emotional Consequences. Orchestrated Narrative Arc Balancing Climax, Resolution, and Emotional Consequences. 2 semanas después de la advertencia anónima que Bruno había enviado, recibimos una respuesta que ninguno esperaba. Un hombre se comunicó conmigo directamente, identificándose como Custodio, padre del joven que Yamila había comenzado a cortejar en la provincia. Su voz sonaba agradecida, pero también cargada de una furia contenida que reconocí de inmediato, la misma furia que yo misma había sentido semanas atrás. Señora, quiero agradecerle por la advertencia, me dijo Custodio. Investigamos un poco antes de decirle algo a mi hijo directamente, y descubrimos que esta joven ya había intentado, en su primera semana en la provincia, que mi hijo le mostrara las joyas de la familia, específicamente un broche que perteneció a su bisabuela. Cuando confrontamos a mi hijo con la información que ustedes nos compartieron, al principio no quiso creerlo, pero cuando llamamos directamente a Tomás y a Aurelio para confirmar los detalles, todo encajó perfectamente. Custodio me contó que su hijo, devastado pero convencido por la evidencia, había terminado la relación de inmediato, antes de que Yamila pudiera completar su patrón habitual. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. Custodio, indignado por lo que había descubierto, decidió compartir la historia con el resto de la comunidad donde vivían, un pueblo pequeño donde los rumores viajaban rápido y donde la reputación de una persona podía determinar completamente su lugar en la vida social. No hicimos nada ilegal, me aclaró Custodio. Simplemente hablamos con las familias de los comerciantes locales, con el párroco del pueblo, con los vecinos que Yamila había comenzado a conocer. No inventamos nada, solo compartimos lo que ustedes nos contaron y lo que nosotros mismos verificamos. La gente aquí se cuida entre sí. En cuestión de semanas, Yamila se encontró en una posición que nunca había anticipado. Cada puerta que intentaba tocar en ese pueblo ya conocía su historia antes de que ella pudiera siquiera presentarse. Los comerciantes locales la trataban con frialdad. Las pocas amistades que había comenzado a formar se distanciaron gradualmente, incómodas con los rumores que circulaban. Su tía, con quien vivía,
Comenzó a recibir preguntas incómodas de sus propias amistades sobre el comportamiento de su sobrina, y según supimos después a través de Fabiola, la situación se volvió tan tensa que la tía finalmente le pidió a Yamila que buscara otro lugar donde vivir. Fabiola me llamó nuevamente, esta vez con una voz que denotaba un agotamiento profundo. Yamila regresó a la ciudad, me contó, pero no quiere hablar con nadie. Se encerró en su habitación durante días. Creo que finalmente está entendiendo que no puede seguir escapando de las consecuencias de lo que ha hecho. Sentí una punzada de algo que no era exactamente satisfacción, pero tampoco era compasión. Era más bien la sensación de ver un patrón cerrarse sobre sí mismo, de presenciar cómo las decisiones de una persona finalmente la alcanzaban después de tanto tiempo, evadiendo responsabilidades. Bruno, cuando le conté las noticias, se quedó pensativo por un largo momento antes de hablar. No siento alegría por esto, me dijo finalmente, pero tampoco siento pena. Simplemente siento que, por fin, la verdad la está alcanzando en lugares donde ya no puede esconderse detrás de mentiras nuevas. Fue entonces, apenas unos días después de esta conversación, cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros había anticipado y que puso a prueba, una vez más, la fortaleza que habíamos construido como familia durante estas semanas turbulentas. Recibí una llamada de un número desconocido, y al contestar, escuché la voz de Yamila por primera vez desde la noche de la cena de aniversario. Necesito hablar con Bruno, me dijo, con una voz que sonaba completamente distinta a la que recordaba, quebrada, desprovista de la seguridad calculadora que la había caracterizado. Por favor, dile que necesito verlo, solo una vez. Le pregunté para qué, con una cautela que había aprendido a desarrollar durante todo este proceso, y ella simplemente respondió, para pedir perdón, de verdad esta vez. Le transmití el mensaje a Bruno esa misma noche, y observé cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones complicadas, sorpresa, duda, y finalmente una determinación que reconocí como la de un hombre que ya había tomado su decisión mucho antes de escuchar la petición. No voy a verla, me dijo con firmeza. No porque no pueda perdonarla eventualmente en mi corazón, sino porque sé exactamente lo que pasaría si la veo. Encontraría la manera de hacerme dudar de nuevo, de hacerme sentir responsable de su dolor, y no voy a darle esa oportunidad. Fue una decisión que respeté profundamente, porque reflejaba una madurez que Bruno no había mostrado antes de todo este proceso. Comuniqué su respuesta a Yamila a través de un mensaje breve y directo, dejando claro que la puerta estaba cerrada definitivamente. No por rencor, sino porque nuestra familia necesitaba proteger la paz que habíamos logrado reconstruir con tanto esfuerzo. No recibimos respuesta después de ese mensaje. Los días se convirtieron en semanas, y gradualmente, la presencia de Yamila en nuestras vidas comenzó a desvanecerse como una sombra que finalmente se disipa con la luz del sol. Bruno continuó su proceso terapéutico, descubriendo poco a poco las razones más profundas por las que había sido tan vulnerable a la manipulación. Una necesidad de aprobación que se remontaba a su infancia, un miedo a la soledad que lo había llevado a ignorar señales de alerta evidentes en su relación con Yamila. Daniela, mientras tanto, encontró en este proceso de reconstrucción familiar una nueva cercanía con su hermano, que superaba incluso la relación que tenían antes de todo el conflicto. Comenzaron a cenar juntos regularmente, algo que no hacían desde la adolescencia, y Bruno se convirtió en un apoyo constante para ella, ayudándola incluso a organizar la fiesta de compromiso que celebramos meses después, cuando Daniela finalmente aceptó la propuesta de matrimonio de Emilio. Fue en esa fiesta de compromiso, celebrada en el jardín de mi casa bajo un cielo despejado de finales de primavera, cuando presencié uno de los momentos más significativos de todo este proceso de sanación familiar. Daniela, con el anillo de rubí de su padre brillando en su mano derecha, junto al nuevo anillo de compromiso que Emilio le había dado, se puso de pie frente a todos los invitados para hacer un pequeño discurso. Quiero agradecer a mi hermano, dijo, con la voz cargada de una emoción genuina, que llenó el jardín de un silencio respetuoso, por reconocer un error, por tener el coraje de enfrentar la verdad quizás. Muchos hermanos hubieran preferido ignorar la evidencia con tal de no perder a la persona que creían amar. Bruno eligió la verdad, aunque le costara mucho, y eso significa más para mí que cualquier disculpa que pudiera haber recibido en ese momento. Bruno, sentado entre el resto de la familia, no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba las palabras de su hermana. Se levantó y la abrazó frente a todos los presentes, un gesto que selló, de manera pública y definitiva, la reconciliación entre ambos hermanos. Los meses siguientes trajeron consigo una nueva normalidad para nuestra familia, una que se sentía más fuerte y más honesta que la que teníamos antes de que Yamila apareciera en nuestras vidas. Bruno comenzó a salir nuevamente, esta vez con más cautela y autoconocimiento. Después de casi un año de trabajo personal en terapia, conoció a una joven llamada Renata, coincidentemente con el mismo nombre que mi hermana, quien trabajaba como maestra de escuela primaria en el barrio, una mujer de valores sencillos y honestos que nunca mostró el menor interés en los objetos materiales de nuestra familia, sino en las historias y en las personas detrás de ellos. Daniela y Emilio se casaron un año
año después de aquella cena de aniversario que había cambiado tanto el rumbo de nuestras vidas, en una ceremonia sencilla pero llena de amor genuino, donde el anillo de Ezequiel brilló en la mano de mi hija durante toda la celebración, un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que habíamos atravesado, habíamos logrado preservar lo que realmente importaba, la memoria de un hombre que había sido el corazón de nuestra familia y los lazos entre las personas que él había dejado atrás. Supimos, a través de Fabiola, quien mantuvo un contacto esporádico conmigo durante los meses siguientes, que Yamila finalmente había buscado ayuda profesional, no porque hubiera tenido una revelación espontánea de conciencia, sino porque las puertas que antes se abrían fácilmente para ella, ahora permanecían cerradas en cada nuevo lugar donde intentaba comenzar de nuevo. Su reputación la había seguido, un boca a boca silencioso pero efectivo, que se extendía entre familias que se cuidaban mutuamente, compartiendo advertencias sobre patrones de comportamiento que ponían en riesgo objetos de valor sentimental invaluable. No sé si Yamila cambió genuinamente con el tiempo, y honestamente, dejé de preguntarme sobre eso hace mucho tiempo. Lo que sí sé, con absoluta certeza, es que mi familia salió de esta experiencia más unida, más honesta entre nosotros, y con una comprensión más profunda del valor real de las cosas que compartimos. No el valor monetario, sino el valor de la memoria, de la confianza y de la verdad, sin importar cuánto dolor cueste enfrentarla. El anillo de Ezequiel sigue brillando en la mano de Daniela cada día, un símbolo silencioso de que, a pesar de las traiciones y las manipulaciones que intentaron arrebatarnos lo que más valorábamos, la verdad y la familia unida siempre encuentran la manera de prevalecer sobre el engaño calculado de quienes solo ven objetos donde nosotros vemos memorias irreemplazables.